Muy bien. Ahora una bienvenida muy cordial a todas y todos. Damos por iniciado esta defensa de la tesis de Mariana Gabaró, que ella tiene la primera palabra y va a presentarse su tesis en sus palabras en más o menos 30 minutos. Te doy la palabra, Mariana, tú comienzas, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a los miembros del equipo que acompañó esta tesis. No les voy a llamar entonces ahora tribunal. Gracias por sus lecturas, por sus comentarios, por su acompañamiento. También quiero agradecer a las compañeras y compañeros de la maestría que durante estos 2 años estuvieron cerca, y también a las compañeras de la Cátedra de Teología Feminista de la Ibero, que fueron muy, muy importantes para que yo iniciara este viaje, ¿no? Junto con María José, a Karen y a Gris, y a todos mis amigos, amigas y familias que están aquí acompañándome. Estoy muy emocionada de que estén conmigo y muy contenta de poder compartirles este trabajo. Tengo aproximadamente 25 minutos, media hora, ya me dirán ahí cuando se me acabe el tiempo, y hice esta presentación un poco para repasar los contenidos de la tesis con ustedes, sobre todo, bueno, pues para quienes no la han leído, pero la idea es hablar de María como una potencia liberadora en las teologías feministas y queers, o lo que yo llamo la transteología desde la grieta del noreste mexicano, ¿no? Para ir pasando, ay, perdón, es que no sé, es la primera vez que uso esto y no sé cómo se pasan la filmina que sigue. A ver, déjame. Ahí ya pasó, ¿lo ven? Sí. Entonces, bueno, un poco la estructura del trabajo es esta. Primero, hago una breve introducción de lo que significa escribir como desde el propio punto de partida, ¿no? Si se fijan, el título dice situado desde el noreste mexicano. Y luego el trabajo está dividido en 3 partes, que son las propuestas de las transteologías marianas, el primer capítulo, que es una propuesta metodológica de combinar la autoetnografía con la teología. El segundo capítulo, que hablan ya propiamente de la figura de María y cómo nos ha ido acompañando, y también tratar de explicar un poco cómo María también transiciona, ¿no? De una persona con cuerpo que es Miriam a esta visión ideal de María en la Iglesia Católica. Y luego tratar de discutir algunas propuestas para liberar a María desde estas teologías feministas que revisé y de estas teologías queer, para hablar de nuevas cartografías y el devenir de estas grietas. Entonces voy a tratar de ir explicando un poco cada una de las secciones de la tesis, y para ello, perdón, quisiera, ay, es que esta cosa, perdón, empezar aquí, mi punto de partida. Esta es una foto del buró de mi abuela, y me pareció importante partir de aquí porque si ustedes ven este buró, hay vírgenes y santos varios, entre ellos la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Schoenstatt, y otras vírgenes que creo que es la Virgen del Carmen porque nací en Carmelo. Y yo me acuerdo que Marta me llamó y me dijo: oye, Mariana, de todas las personas de la maestría que yo pensé que pudieran trabajar a María, tú fuiste la única que nunca se me ocurrió, ¿no? O sea, ¿por qué se te ocurrió esto? Y yo dije, pues me llamo Mariana y tengo una lupita tatuada porque para mí María siempre ha sido importante. Entonces, María para mí es esa persona, es esa figura a la que le prendemos la vela ante la impotencia, ¿no? Mi abuela, mi familia, la gente que me rodea, como tantas otras mujeres latinoamericanas por los siglos de los siglos, diría yo, recurren a María en algún momento dado de sus vidas, incluyéndome. Entonces ha sido una figura para mí muy importante. También me pareció importante o quería compartirles esta foto porque es mi abuela, mi mamá, soy yo y son las generaciones que vienen, ¿no? Entonces María pasa de una generación a otra,
y muchas veces pasa de una generación a otra de mujer a mujer, ¿no? Y en ese sentido me pareció importante. Entonces, mi punto de partida es eso, es que soy mariana en América Latina y la figura de María fue trascendental para mí, como me parece que ha sido trascendental para, digamos, la historia de América Latina, ¿no? Al mismo tiempo, María representa un cuerpo colectivo, o sea, si cualquiera que haya venido a la Basílica, esta es una foto de la Basílica de Guadalupe en Monterrey, nada más, y ustedes verán, o sea, cada vez que yo veo esas veladoras, ¿no?, que representan la esperanza de un pueblo, no puedo más que conmoverme, y eso da muestra de la importancia que tiene María en la vida cotidiana de muchas personas, ¿no? Lo que le llamaríamos la religiosidad popular, etcétera. También es cierto, les puse ahí una foto del altar de la Basílica aquí en Monterrey, que María es ambivalente, o sea, también ha sido usada para oprimir a las mujeres, para imponernos un ideal de maternidad, ha sido asociada a los nacionalismos, ha sido reivindicada tanto por dictadores como por movimientos revolucionarios como el zapatista. Entonces, ha sido una figura ambivalente y también en mi propia vida ha sido una figura ambivalente porque la imposición de la feminidad, esta canónica que tenemos que vivir las mujeres y en América Latina, pues no ha sido una parte, digamos, positiva de María. Entonces es como que me interesaba como dar cuenta de esas ambivalencias y yo decía, pues, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, me propongo hacer un ejercicio de memoria y de autoetnografía para que podamos dar cuenta de María abriendo una ventana hacia la subjetividad. Y esto porque revisando la literatura, bueno, más allá de que la maestría en teología latinoamericana y la teología de la liberación parte de que Dios se revela en la historia, ¿no? Y que se revela en la vida cotidiana de cada quien, también esa experiencia es una experiencia muy concreta, ¿no? Muy subjetiva de un Dios que es amor y que es cristiano, pero que también se vive de manera particular y ahorita hablaré un poquito más de eso, pero yo propongo decir, bueno, pues abramos una ventana a una subjetividad que es la mía, pero que está situada en un contexto muy específico y que puede darles pistas a otras personas de, bueno, si yo estoy viviendo a María y a Dios así, pues quizás algunas personas se vean reflejadas también en mi propia experiencia. Entonces, la idea es cómo dar cuenta de una experiencia encarnada de Dios y la propuesta metodológica de la tesis es, bueno, sí es importante, y aquí me parece como, por un lado, quizás un poco ambicioso, pero a la vez necesario, aclarar que la teología, como todo saber, tiene una parte científica y otra parte que no es, digamos, tan científica, sino que tiene que ver más como con un encuentro con Dios subjetivo, como ya lo venía diciendo. Y tenemos que partir de la base que todas las ciencias son un saber entre otros. Entonces es esta postura de cuestionar los discursos que nos vienen de estos saberes canónicos, de partir desde un conocimiento situado, entender que este es un problema de investigación, sí, para una maestría y una tesis que tiene que tener una metodología y un rigor académico, pero también quizás abrir un poquito la academia y el saber académico hacia otros tipos de saberes y abrir desde el propio quehacer de quien está haciendo la reflexión teológica. Entonces ahí conversando con un querido amigo mía, Nils Trejo, hablábamos de la posibilidad de hacer una autoetnografía y él me sugirió hacer una autoetnografía en capas, es decir, dar cuenta de mi propio contexto, o sea, la etnografía, y luego si quieren puedo profundizar, pero es esta técnica etnográfica en donde vas y documentas la experiencia de otros. La autoetnografía es documentar tu propia experiencia, pero yo quería ir un poquito más allá porque me da la impresión de que la experiencia de Dios es tan profunda que es importante mostrarla como en distintas capas, y muchas veces es contradictoria y no siempre es ordenada, ¿no? Entonces, yo apelo a hablar de la realidad
hablando de corporalidades, ¿no? Encarnada, tratando de acercarnos a esa realidad y esa experiencia de la revelación de Dios desde los cuerpos femeninos y deconstruyendo un poco ese saber dogmático, apelando a mi memoria y a la reconstrucción del contexto de mi memoria y del contexto en el que estos dogmas fueron creados, ¿no? Entonces propongo una etnografía en capas. Entonces, así como la piel tiene capas, también esta tesis tiene capas y yo le agradezco mucho a mis lectores y a mi directora que hayan aceptado esta empresa de una tesis que se escriba con distintas capas, porque verán ustedes en esta tesis, pues, un intento de poesía, que ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Apelo también a la metáfora, apelo a una resignificación de la oración y a la parábola, ¿no? Entonces, un poco como partir de esos ejercicios tradicionales de la reinterpretación de las escrituras y del saber teológico desde otros lugares. Entonces, bueno, hago primero una revisión de las teologías feministas y los feminismos en América Latina, un poco para justificar por qué estoy partiendo de ahí. Y bueno, los referentes teóricos tienen que ver con la teología feminista latinoamericana, que como quizás ustedes saben, tienen su referente en las teologías de la liberación y las teologías feministas también del norte global. Hago un recorrido en la tesis por cómo ha ido evolucionando la teología feminista desde los 70s, en donde ya se reconocía un poco la importancia de la mujer, pero ni siquiera se hablaba de feminismos, hasta una apertura en los años 90 a asumirse como teologías feministas que cuestionan esta visión como masculina de la revelación de Dios y que buscan a Dios en la vida cotidiana de las personas y específicamente en la experiencia de las mujeres pobres. Entonces tengo así como esa reconstrucción histórica del contexto de estos feminismos. Ahora, entendiendo que las teólogas feministas se quedan ahí, ¿no? Se quedan en esa parte de la reconstrucción desde los saberes de las mujeres, también busco abonar a esa reconstrucción de María y del rol de las mujeres en la teología desde las teologías queers que van a retomar el cuerpo como lugar teológico. Y quizás aquí nada más aclarar, las feministas ya habían hablado del cuerpo como lugar teológico, del cuerpo de las mujeres. Me da la impresión a mí que las teologías queer lo que hacen es un cuerpo, pero también es un cuerpo sexuado y también es un cuerpo que cuestiona como las nociones decentes de esta pobreza que tienen tanto la teología de la liberación como las teologías feministas. O sea, las teologías queers con Marcela Aulturruid vienen a hacerse la pregunta de, bueno, a ver, ¿por qué no hay sexualidad en la teología? ¿No? ¿Qué significa ser teólogo? ¿Qué significa tener un cuerpo y ser teólogo? ¿No? Y se cuestionan, les puse aquí una cita, ¿no? De cómo también estas teologías que parecieran ser liberadoras no dejan de estar atrapadas en los sistemas cis, heteropatriarcales y heterosexuales. Entonces, no sé, como que también leyendo a Marcela Altos Queer, yo me pregunto todo el tiempo, ¿no? Yo soy teóloga, no soy teóloga, tengo que definirme, no me tengo que definir, ¿no? ¿Para qué estudia uno teología finalmente? ¿Y quién puede dar cuenta de esa experiencia de Dios? Entonces, esto es así como el marco en el que se va a situar mi propuesta de esta liberación de María. Y aquí les puse un ejemplo de los ejercicios poéticos que estoy tratando de hacer, porque finalmente estoy tratando de dar cuenta de una forma de entender a Dios como un otro, como un registro, y tratar de compartir con ustedes las preguntas que yo me hago, ¿no? Es decir, dependiendo de en qué registro estás, si entendemos el registro como un lugar, pues en ese registro vas a tener una experiencia de Dios y una experiencia de la otredad. Entonces, referirnos al registro de los cuerpos abyectos, desde donde yo hablo como una mujer latinoamericana en el noreste mexicano que habita un cuerpo queer, ¿no? Que ha vivido los dogmas marianos en todas sus ambivalencias, como que qué significa, ¿no? Y de alguna manera, qué implica y qué preguntas tenemos sobre Dios como un lugar
y Dios como ese amor gratuito, ese misterio que nos permite como darle sentido a la vida, ¿no? Entonces empezar un poco a jugar con esas ideas de, bueno, finalmente, ¿qué significa, ¿no? Esta propuesta de hacer teología para mí, para otros? Estoy ofreciendo otro registro. Y partir un poco desde ahí. Entonces, leamos a María desde este registro, desde este cuerpo, de esta que es mi experiencia contextualizada, ¿no? En un espacio, como les decía en el título, del noreste, en un contexto latinoamericano, en donde, bueno, eso no se los voy a contar porque ustedes lo saben y mis lectores también, ¿no? Estamos en un contexto de violencia, de homofobia, de resurgimientos de los ultraconservadurismos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, busquemos, ¿no? Busquemos estas opciones y estas salidas, y ahí entonces ya entro específicamente a la figura de María. Y ahí trato de hacer una reconstrucción de cómo María va pasando de ser una persona, ser humano que nos acompaña, que es Miriam, que es madre de Jesús, que vive en este contexto de las comunidades hebreas, que son patriarcales, ¿no? Que es una mujer que está embarazada. Entonces yo me hago preguntas, ¿no? ¿Qué significa la anunciación para una mujer como María en su contexto, ¿no? A pesar de todo, en una sociedad en que las mujeres eran muy oprimidas y no tenían voz, María se atrevió a hacer preguntas, por ejemplo, ¿no? Cómo explicar las condiciones de su embarazo en una sociedad en donde a las mujeres infieles las apedreaban, ¿no? A quién recurres en ese momento, quién te es cercano, por qué va a ver a Isabel antes que a cualquier otra persona. Es decir, tratar de hacer un ejercicio de imaginación, de decir, bueno, ¿qué pudo haber pasado por la mente, ¿no? De esa niña de 12 años que queda embarazada en una sociedad en donde esto era, digamos, prácticamente una condena de muerte, ¿no? ¿Cómo le dio la noticia a su esposo? ¿Qué pasó en el momento del parto, ¿no? O sea, con quién la acompañaba, tenía acceso a otras personas, y también cuestionarnos un poco qué significa el maternar de María, ¿no? ¿Cuál es su relación con Jesús? ¿No? ¿Cómo lo cuida? ¿Cómo lo busca cuando se le pierde en el templo? ¿No? ¿Cómo le ordena ciertas, que haga el milagro del vino en las bodas, ¿no? Sin que él no quería y sin embargo le hace caso, parece que un poco a regañadientes, ¿no? Cómo está ahí incluso acompañándolo de acuerdo a las escrituras, pues al pie de la cruz. Entonces inicio como imaginarme un poco con la sugerencia de Elizabeth Johnson a María como hermana nuestra, ¿no? Como caminando entre nosotros. Y luego, cómo esa María pasó a ser la María de hoy, ¿no? La María dogmática, la María ideal. Y ahí, pues, me atreví a echarme un clavado, ¿no? Porque, pues, los ideales que tenemos hoy de María vienen, pues, de los dogmas de la Iglesia Católica, ¿no? Y revisé un poco los contextos de los concilios de la antigüedad. Y, bueno, lo que me parece interesante es pensar cómo los primeros dos dogmas de María Virgen, ¿no? Y de María Madre de Dios, pues tenían que ver con disputas muy amplias de estos primeros momentos del establecimiento de la alianza entre la Iglesia y el Estado romano, cómo era importante establecer que Jesús era Dios y la divinidad de Dios, y cómo al hacer María Madre de Dios, ella pasa a segundo plano, porque no era ella como el objetivo principal de estas discusiones. Sin embargo, pues es importante porque la establecen ya ahí como parte de estas discusiones más amplias. Entonces, como que María, la figura de María está entretejida, digamos, en los muros y en los cimientos de los dogmas de la Iglesia Católica Romana desde un principio. Y también, bueno, al hacerla virgen, pues nos salvan de imaginarnos historias de terror, ¿no? O sea, de empezar a hacernos esas preguntas de que, bueno, ¿cómo? Pero si Dios era padre y era hijo, embarazó a su propia madre, y luego, ¿cómo pudo haber embarazado a su propia madre? Porque eso entonces hubiera sido como incestuoso, pero entonces, si era el papá y es su hija, pues eso también es problemático porque pudo ser abuso. O sea, como que la virginidad de María, pues nos quita de problemas y nos quita de pesadillas. Y eso tiene, entonces los dogmas tienen un significado político de esta antigüedad, pero pues también tienen un significado de hacer sentido o de darle sentido a esta figura de María, ¿no?
Y así voy un poco reconstruyendo también los otros dos dogmas que tienen que ver con María Inmaculada Concepción y María que sube al cielo con todo y cuerpo, que están relacionados con la modernidad y con el surgimiento de este régimen biopolítico, ¿no? Que separa el cuerpo del alma en la modernidad y pareciera ser que del cuerpo se encarga el Estado y la medicina y la Iglesia se encarga de las almas, ¿no? Entonces, este dogma como que en la modernidad pareciera ser interesante porque de alguna manera, al decir que María es inmaculada y que ella no tiene pecado, pues todos los demás, pues sí tendríamos que bautizarnos, ¿no? Es como se reafirma la promesa escatológica de la iglesia y esta separación iglesia-estado. También es cierto que al trascender, al subir María con todo y cuerpo, uno pudiera cuestionarse, ¿no? Porque en ese entonces la trascendencia era del alma, no del cuerpo. Entonces, si María estaba atada al cuerpo y sube con todo y cuerpo al cielo, uno pudiera preguntarse si en ese entonces esto significaba, ¿no? Que María realmente trascendía o que simplemente no podía llegar a eso, ¿no? Esa es una pregunta que queda abierta y que obviamente la tesis no va a contestar, pero que me parecía una pregunta importante de plantear. Y bueno, por supuesto, yo decía, bueno, eso significa para ellos en aquel entonces, pero para mí quizás libre de pecado quiere decir que pues todas las mujeres que se embarazan pues no pecan, ¿no? Y entonces también uno pudiera decir que si la concepción no es pecado, pues las mujeres que libremente disfrutan de los placeres pues tampoco pecan. Las mujeres que fueron violadas y se embarazan no deben de sentirse pecadoras, ¿no? Los intentos de embarazo también tendrían que ser como libres de pecado, porque pues no sabemos en cuál de todos se embarazó uno, ¿no? En el caso de que el papá de María no fuera esposo de la mamá, tampoco sería pecado. O sea, es decir, como que la Inmaculada Concepción también puede significar como muchas otras cosas para muchas otras personas, ¿no? Y por supuesto, pues concebir no es parir, así que sin pecado se concibe y bueno, lo demás queda fuera del dogma. O sea, también hay cosas que quedan fuera de estos dogmas y estos dogmas como qué significan al día de hoy. Y también que suba al cuerpo, que suba al cielo con todo el cuerpo, ¿qué pudiera significar, no? Y entonces aquí hice un ejercicio poético, un poco de decir, bueno, quizás signifique que si subes al cielo, que es este lugar ideal con todo y cuerpo, pues puedes gozar de muchos otros placeres, ¿no? O sea, te puedes imaginar el cielo de muchas otras maneras. Entonces, un poco este capítulo hace ese ejercicio de contextualizar los dogmas en su momento histórico, tratar de ver qué significaron y luego tratar de ver qué significan hoy para una persona como yo en América Latina y cómo pudiéramos resignificarlos. Al final de este capítulo, yo tengo como una reconstrucción de cómo María llega a América Latina desde los saberes coloniales y cómo se impone esta colonialidad del género y esta figura de María por sobre otros creencias de los pueblos originarios. Y eso lo hago para dar pie a decir, bueno, otra vez volvemos a las ambivalencias, ¿no? O sea, María, cuyos dogmas nos oprimen, que nos obligan a ser vírgenes, puras, que refuerzan el patriarcado, María colonial, María que avasalla, pero también al mismo tiempo Guadalupe, Tonantzin, que libera, que se reapropia, que es uno pudiera plantear como lo hace Contreras Colín, que es un hackeo, digamos, de este orden colonial, y recordar cómo María llegó a nosotros, ¿no? Cómo María llegó a México, en este caso, que es donde habito yo. Y bueno, para ir tratando de cerrar, porque sé que no me queda mucho tiempo, en la última parte, después de hacer... Mariana, tranquila, tú terminas con toda la paz del mundo y nosotros tenemos paciencia. Gracias, Marta. Entonces, María, cuando llega a nosotros con estas figuras coloniales, digamos, con esta imposición, ¿cómo es que intentamos liberarla para podernos liberar con ella, ¿no? Y esta propuesta tiene mucho que ver con cómo en América Latina la teología de la liberación también propone una teología situada, territorial, desde aquí. Y, y hago una revisión de quienes, digamos, antes que yo, por supuesto, han propuesto liberar a María, ¿no? Entonces, la primera liberación mariana es que
sobre todo Guevara y Wimmerger, retoman esta figura idealizada de María Reina, miembro de la élite, para construirla como madre que camina con las mujeres pobres latinoamericanas. Y esa, desde mi punto de vista, es como la primera gran liberación de María, gracias a estas teólogas feministas. Y a mí, bueno, yo sé, incluso justo estuvimos en un seminario con Ivonne Guevara, donde ella misma habla de su mariología hoy, ¿no? Y dice, bueno, quizás yo hoy no sé, en pocas palabras, bueno, ya me corregirán quienes estuvieron ahí y la escucharon, pero ella básicamente en pocas palabras dice, pues quizás ese libro hoy yo no lo escribiría, no, yo más bien rescataría a la María de los Cuidados, como que ya han pasado otras cosas. Sin embargo, a mí me parece que en su momento fue muy importante el texto porque permitió desmitificar un poco la figura de María y acercarla a la realidad de las mujeres. Entonces, quizás si bien no cuestionan los roles de género, si bien la dejan como quiera siendo madre, de todas formas la acercan a nuestra vida cotidiana y hablan de la importancia de entender a esa María que nos acompaña. Y abren la puerta también para preguntarnos qué significa maternar. O sea, ¿por qué en lugar de pensar en ser madre, María madre, no pensamos en una María que materna, una María que cuida, una María que acompaña? Entonces, como que ellas nos abren la puerta para cuestionarnos sobre todas estas preguntas. Y luego la segunda liberación de María tiene que ver con las teologías queers que dicen, ok, está bien, no solamente estás liberada de, digamos, estos roles de la élite patriarcales y cuestionas estos roles de género femenino, sino que también puedes dejar de ser virtuosa y puedes empezar a seguir tu propio deseo. Entonces, como si esas teologías feministas y queer le fueran dando a María cuerpo, ¿no? Y entonces proponen una María sexuada y proponen una María como sujeto deseante. Entonces, no solamente se libera de estas trampas de, digamos, del patriarcado y de la feminidad, sino que también se libera un poco de esa decencia, diría Marcela Alturid, de ser una mujer heterosexual, casada, con hijos y todo lo que esos estereotipos significan, para pasar a ser una mujer que desea. Y la tercera liberación que propongo en la tesis, que más tiene que ver conmigo y con mi historia de vida, que es un poco también plantearnos una María que no se defina a sí misma desde lo masculino. Es decir, un poco poner a las teologías feministas y las teologías queers a dialogar con los feminismos lésbico-queers. Y a mí eso me parece importante porque Wittig define... Dice, las lesbianas no son mujeres porque las lesbianas no se definen con respecto a lo masculino. Y eso a mí me parece muy potente porque el régimen patriarcal, todas las relaciones de género están basadas en las relaciones hombre-mujer y en la dominación hombre-mujer. Si nos salimos de ese binario y si entonces empezamos a pensar a María no en términos de esas otredades, digamos, divinas masculinas, en términos de Jesús, en términos de Dios, en términos de ser madre, ¿sí? Sino que la definimos en sí misma, a mí me parece que podemos rescatar lo que Audre Lorde, que es otra teóloga lésbica afrodescendiente, es el amor entre mujeres y las redes de mujeres como más allá de lo sexual y empezar a ver a esa María que acompaña y a esas mujeres que nos vamos acompañando. Y digo más allá de lo sexual que no asexuada, porque no es quitarle la sexualidad, es simplemente decir, María se puede definir como divina en sí misma y podemos definir a María desde otras nuevas formas de habitar el mundo, es decir, salirnos de ese sistema, ¿no? Para evitar esas grietas y esos que María Galindo diría que son como los afueras. Y a mí me parece importante esta propuesta porque nos permite olfatear la revelación de Dios en la historia, ya no solamente desde, digamos, liberarnos de algo, sino como en el constante devenir del día con día y en la supervivencia del día con día.
Y cuando hablo de mujeres, obviamente hablo como de una categoría amplia, y de abrir la puerta a esas otredades queers y a esos otros cuerpos basurizados por, digamos, las estructuras y que hemos de alguna manera sobrevivido entre los resquicios de los cánones, ¿no? Y entre lo que yo llamo como las grietas de los muros de las iglesias, ¿no? Entonces, proponer otras formas de acercarnos a Dios fuera de ese binarismo y que nos permita resignificarlo y reclamar un quehacer teológico desde la abyección, o sea, desde esas otredades basurizadas que han quedado históricamente fuera, pero que de alguna manera, pues, presentan una esperanza y un orgullo de la abyección, ¿no? Entonces, para mí, María tiene que ser el reflejo de nosotros. Para caminar con nosotros tiene que tener tantas caras como nosotros tenemos cuerpo, ¿no? Tiene que tener una voz polifónica que nos permita nombrarnos a nosotros mismos. Y también María siempre va a ser un cuerpo individual y colectivo. Entonces, por eso, de alguna manera, me atreví a dar una ventana a mi propia subjetividad para decir, bueno, es que solamente desde aquí, apostándole a esos cuerpos individuales y colectivos, es que nosotros podemos empezar a resignificarnos y también a resignificar a Dios a través de María y como también a resignificar las escrituras y las formas de oración. Entonces hice algunos ejercicios, les puse aquí de la resignificación de las bienaventuranzas porque me gusta mucho. No es para que lo lean ahora, pero es para que quizás lo puedan ir viendo. Pero bueno, es como un ejercicio de reapropiación de las escrituras también, ¿no? En muchos sentidos. Y ya, hasta ahí lo voy a dejar. Muchas gracias. Muchas gracias a Mariana por su presentación. Ahora la próxima parte de esta defensa es que los que hemos leído esta tesis como evaluadores, vamos ahora a entrar en diálogo con Mariana. Y el primero que va a comenzar es Enrique. Por favor, Enrique, tú tienes la palabra. Bien, ¿por dónde empiezo? A ver, primero quisiera nombrarte Marianx, desde esa gramaticalidad de cómo te presentas para hablar de tu trabajo. Y es que creo que todas las personas que estamos aquí tenemos que saber es que no solamente se trata de un proyecto de fin de maestría, se trata de una proclama que conjuga una espiritualidad encarnada, una mirada de lo divino y una perspectiva de género que atraviesa su corporeidad. Antes de continuar, antes de empezar a comentar el trabajo, quisiera agradecer a Marta Segmeister por su apuesta al acompañar ese trabajo y porque en su calidad de coordinadora de la maestría coloca en evidencia cómo un programa como este no busca repetidores de opiniones teológicas, incluso tampoco de fórmulas magisteriales, sino que enseña lo que Marianne muestra hoy, que no se trata solo de saber teología, sino que también de tener la capacidad de teologizar desde una perspectiva latinoamericana. Por eso te agradezco mucho, querida, por permitirme leerte y también por haber respondido los comentarios que realicé en la primera lectura de tu trabajo. Ciertamente tengo más, ahora que te volví a leer, porque, como decíamos en algún momento, es el inicio de muchos diálogos, pero creo que todo esto responde, y quizás lo que te voy a comentar ahora, no una evaluación, sino a un diálogo entre amigas, entre amigues, que busca considerar qué fibras sensibles se están moviendo en ti y qué de las mías no se están moviendo. Por eso tu trabajo es muy especial. Como he repetido yo en muchos momentos, el camino teológico es una propuesta comunitaria. Respondemos a una comunidad y una comunidad sostiene nuestro trabajo. No se trata de un ejercicio meramente personal, pero sí que parte desde nuestras personas, con todas las intersecciones que éstas implican. Quisiera comentar dos cosas, o bueno, dividir mi comentario en dos partes. La primera con respecto a la metodología y la segunda capítulo por capítulo. Prometo no demorarme mucho, Marta, no te preocupes.
Creo que en cada uno de los párrafos que he preparado tengo una pregunta o dos o tres, o a veces hasta 4 o 5, pero la idea no es que las conteste, sino aprovechar el diálogo, ¿no? Creo que hay una cosa muy valiosa metodológicamente hablando y es algo que no está citado, pero que está, y lo has dicho ahorita, ¿no? Y es hablar de conocimiento situado. Cómo es que tu trabajo desde una perspectiva teológica asume una propuesta totalmente feminista y que nos hace dialogar con otros saberes, ¿no? Al estilo Haraway. Tú sabes que me identifico como teólogo queer de la liberación y que mi formación teológica, para quienes no lo saben, particularmente la maestría, la realicé en un lugar muy golpeado por la derecha eclesial peruana. Imagínense que llegamos a llamarle Kabul por ser el lugar de los fundamentalismos. Me formé como teólogo dogmático, al menos eso dice mi cartón, pero no quiero hablarte desde el dogma, sino más bien desde las interpelaciones que me has formulado. Tu texto es escrito en primera persona. Eres tú quien habla con tus lectores, con tus lectoras, con María, con la divinidad. Esto es un posicionamiento que va más allá de la pluma y la libertad que tenemos para poder ejercerla. Se trata de una propuesta teológica que rompe con el binomio activismo-academia, y eso quisiera resaltarlo. Además, tu poesía en medio del texto era una suerte de marco interpretativo, una bisagra que permitía revisar tanto lo que habías dicho como lo que vendrá. Este estilo, como te lo he mencionado a ti y a tu directora, no es una tesis clásica. Y la verdad es que no tendría por qué serlo, porque la teología como disciplina también está llamada a abrir nuevos surcos. En ese sentido, mi primera pregunta para ti es, ¿por qué escoger la teología para presentar una perspectiva crítica de género? ¿Por qué traer el ensayo autoetnográfico por capas a esta disciplina en este programa de maestría, particularmente viendo a María? Ya has explicado muchas cosas, pero me gustaría que las enfatices. Tu primer capítulo, Transteologías Marianas, es metodológico, como bien lo dijiste hace un momento. Teniendo en cuenta de que toda buena metodología implica una buena teoría, es decir, es teoría, aquí planteas la autoetnografía que te coloca a ti bajo la responsabilidad total de tus palabras. Aquí recoges sentires en torno a la teología feminista y las teologías queer. Ciertamente me gustaría que así como has desarrollado con autoras feministas cristianas, también pueda haber una igual con las teologías queer. Creo que allí todavía nos tienes un pendiente para un siguiente trabajo, porque el recorrido que realizas con las teólogas feministas latinoamericanas es muy bueno, pero también necesito saber tu postura con respecto a las y les teólogos queer de Latinoamérica. Entiendo que es un camino que se está haciendo, que estamos haciendo, y quisiera que se note muy, muy bien el plural. Es un camino que estamos haciendo y del que necesitamos dar cuenta en el sentido butleriano de la expresión. Esto implica reconocer la individualidad en contacto con lo comunitario. En este capítulo, primero, citas a una tal Mariana Gabarrot y un libro suyo del que quiero un autógrafo en torno a género. Este libro, quisiera preguntarte, ¿qué ha aportado la teoría de género para tu reflexión teológica? Esto que has trabajado en el capítulo responde a una mirada crítica de género, me queda claro, pero quisiera saber de tu parte en qué sentido la tiene o no la tiene, que aunque sé que esto lo vas a trabajar en el segundo capítulo. Decía, ¿no? En este primer capítulo nos acostumbraste, acá viene una crítica a tu trabajo, nos acostumbraste a una autoetnografía explícita en el primer capítulo. En el segundo, ciertamente, el texto fue escrito en primera persona, como todo lo demás, pero siento que todavía me es necesario saber cómo te afectan esos dogmas en tu propia carne, en tu propio cuerpo, o sea, has hablado de las mujeres y de cómo las mujeres y en sus diversidades les afecta o les podría afectar de manera positiva estos dogmas, pero ¿qué te pasa a ti, Marianex?
¿Qué te pasa a ti? ¿No? Y eso es un poco lo que quizás extrañé en este y en el otro capítulo. Aquí me dejaste con ganas de saber cómo te afecta a ti en particular, y no solamente a las mujeres en general. Sin embargo, no puedo no decir que este segundo capítulo ofrece una lectura de género del dato religioso, que posee una crítica que afecta a cuerpos muy concretos. Aquí quisiera preguntarte una cosa muy insistida en teología clásica. Nos recuerdas que los dogmas marianos dependen de una idea divina. Si comprendemos el dogma como Rahner lo insinuó, es decir, como punto de partida y como punto de llegada, ¿qué dogma encuentras en el mundo mariano no confesional? Es decir, ¿qué dogma mariano pensarías para las lenchas, para las tracas, para las trabas, para las maricas? En el tercer capítulo, quisiera comentar rápidamente pues esta intervención textual, ¿no?, que haces de manera muy clara a través de los poemas. Y creo que, como te decía hace un momento, siento que ya nos pusiste la miel en los labios del primer capítulo con la autoetnografía, en el tercero también lo quiero. O sea, también anhelo poder leer cómo es que te golpea a ti, cómo es que te generan esos golpes nuevas resistencias. Pero quisiera insistir más bien en tu crítica a la teología feminista desde un lugar diverso. Cuando te refieres a María lesbiana, por ejemplo, siguiendo a Wittig, retoma su intuición acerca de que las lesbianas no son mujeres, ¿no? Esto ya nos lo has dicho y lo insisto nuevamente. Pero, ¿qué se necesita para que María sea lesbiana en el sentido de Wittig? Es decir, sin que su existencia se base en hombres, porque seguimos diciendo que María es madre de Jesús, sigue siendo en referencia a un hombre. Entonces, en ese sentido, quisiera que pudieses ayudarnos con esta reflexión. Permíteme, ya para ir finalizando, unas cuantas preguntas que tienen que ver con tu tercer capítulo y con el final. En tu título ciertamente es María como potencia liberadora en las teologías feministas y queers. Quisiera que podamos hacer un ejercicio, si es que se puede, muy corto, donde tú puedas decirme con proposiciones cortas, como en otro contexto se llamarían tweets, ¿no? O sea, frases muy cortas, donde me puedas explicar esas partes de tu título. ¿Qué implica María como potencia liberadora en las teologías feministas y queers? ¿Qué es una transteología desde las grietas? Creo que o sea, la idea no es que me respondas a todas las preguntas, obviamente, avanza hasta donde el tiempo te dé para responderlas, y me alegra que tengamos tiempo para seguir dialogando. Felicito mucho que saques la teología de la denominacionalidad y la lleves a la lucha identitaria, que la lleves al TEC, que la lleves a la cama, que la lleves a los besos negados y a la migración. Agradezco que hayas hecho este ejercicio y le pido a la divinidad en la que creyó Jesús, en la que creyó Dietrich Bonhoeffer, Sally Gross, Audre Lorde, Marcel Althusser, que siga moviéndote por ese magis que nos coloca los pies en la tierra y el corazón en el horizonte. Quisiera terminar mi intervención con unas palabras que tú has colocado en tu presentación y que me las quiero apropiar, y así quiero rezar todas las noches mientras que mi esposo se siente intimidado. No te salves, María, nos dices, estás húmeda de gracia y estamos contigo. Bendita eres entre todos nuestros placeres y bendito sea el goce de nuestros vientres. Que así sea. Muchas gracias, Mariana. Ana, si tú quieres responder a algunas de estas afirmaciones de Enrique. Sí, muchas gracias, y muchas gracias por la lectura, Enrique. La verdad es que, pues sí, me gustan las preguntas que me haces porque muestran que pude transmitirte lo que quería hacer con el texto, ¿no? Que es esta propuesta de mirar a María de otra manera y reapropiarnos de ella. Entonces, quizás lo primero que tendría que decir es por qué la autoetnografía, la teología, y voy a responder rápido desde dos lugares. O sea, la primera
es personal, creo. Y tiene que ver con que para mí esta maestría tiene que ver, sí, con una inquietud de saber, pero también tiene que ver con un querer ir al encuentro con Dios, ¿no? Y tratar de pensar un poco por experiencias de vida, ¿no? O sea, ¿por qué a las personas que no habitamos la norma nos quitaron a Dios? Nos quitaron a Dios y nos quitaron la iglesia y nos secuestraron esa divinidad, ¿no? Y de hecho, con mis amigas feministas, que les agradezco, muchas están conectadas hoy, porque al principio decían que qué, maestría en teología, que qué, y lo único que como que ya lo entendían, les decía yo, pues ¿por qué no? O sea, si luchamos por la calle, si luchamos por la familia, si luchamos por el hogar, pues también hay que luchar por Dios, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que esta tesis fuera o diera respuesta a mi búsqueda personal, y por eso creo que la autoetnografía pues es una manera de hacerlo. Y también es político, porque también creo que es muy fácil para los académicos, me incluyo en mi vida académica, como que teorizar sobre la importancia de la subjetividad, pero rara vez un académico abre su propia subjetividad. De hecho, el reclamo que me haces, o sea, sí, es que es difícil mostrarte, ¿no? Mostré mi cuerpo colectivo y mi cuerpo individual, pero mostrarse es como el ejercicio más difícil. Sin embargo, creo que específicamente en la teología, pues mostrarse a lesotres es mostrarles otras formas de acercarnos a Dios, como Dios se revela en lesotres, se revela en nosotros, ¿no? Entonces, por eso la autoetnografía, no sé, me parece necesaria en la teología y me parece importante. También creo que quienes están quienes están en las iglesias o están cercanos tienen muchas experiencias que si se compartieran quizás viéramos a las iglesias de otra manera, ¿no? También. En fin, entonces creo que eso me parece importante como ejercicio político y como ejercicio académico también de una disciplina que apela a la subjetividad. Creo que el tema de la teoría de género, pues no sé si le llamaría teoría de género, aparte ya está condenada por la Inquisición moderna, o no sé cómo sacaron esa comunicado de que la teoría de género estaba en contra ¿no? En contra de la iglesia en pleno siglo XXI, hace poquito, cuando estaba yo escribiendo la tesis. Pero a mí me parece que no es una teoría de género, sino son formas de entender el mundo desde la experiencia de habitar cuerpos, hombres, mujeres y de personas no binarias. Y entonces para mí eso ha sido como lo más importante del feminismo y de la teoría queer. O sea, recordarnos que todo mundo tiene un cuerpo, y es el cuerpo de Cristo y es el cuerpo de María, y Dios encarna, y esta parte me parece como lo más importante que yo retomo de mi experiencia. Y ahí también creo el tema de los dogmas, yo no quisiera dogmas. Yo creo que tenemos que hacer contradogmas, o sea, cada vez que algo sea como, yo creo que hay que deconstruir todo, y eso me parece como bien importante. Y tu pregunta me parece muy relevante, porque pareciera ser que ahora ya hay dogmas en el margen, ¿no? Como que ya las feministas tienen un dogma, y ya incluso hablaba Miquel Missé, un académico trans, de que ya hay hasta dogmas dentro de lo trans. O sea, pareciera ser que todo aquello que surge como en contra de los dogmas luego se vuelve dogmático. Gracias. Por eso en la tesis yo hablo de Audre Lorde cuando dice: no podemos tumbar la casa del amo con las herramientas del amo. Entonces no podemos tumbar un dogma por otro, tenemos que pensar en otras formas como de acercarnos a lo divino. Y pues sí, o sea, ¿cómo pensar a María que no sea desde lo masculino? Fíjate que vivo con eso, o sea, vivo con eso, porque pues es que es bien difícil imaginar un mundo en donde el centro no sea lo masculino, ¿no? Porque incluso tenemos pues hasta las categorías en las que pensamos el mundo desde ahí, ¿no? Y la gente se escandaliza, ¿no? O sea, si cuando hay puras mujeres, la gente dice: ay, ¿qué están haciendo, no? ¿Por qué una junta de puras mujeres? Entonces, o como que creo que es un ejercicio cotidiano, creo que todos los días tenemos que estarnos descentrando,
descentrando de ese esquema de que el referente siempre tiene que ser esa masculinidad hegemónica y de que no podemos tener otros referentes y pensar a María simplemente como una mujer, simplemente como la prima de Isabel, simplemente como la mujer que me acompaña, y bueno, yo creo que por ahí la dejaría. ¿Me permite reaccionar, Marta, rapidito? Rapidito. Sí. Creo Soy muy apresurada. No, fíjate, Mariana, que pienso, o sea, una cosa que es importante en este camino teológico es diferenciar la doctrina que pueda tener una iglesia, una denominación, de las teologías. Las teologías podemos irnos por donde nos da la gana porque no les debemos, cuando no les debemos, ¿no? O sea, cuando hacemos teología desde las universidades particulares y no desde ciertos espacios muy denominacionales, ¿no? Pero sí me parece genial hacer esta distinción. Y ahorita que decías lo de María, no sé cómo pensar a María desde otras masculinidades también, ¿no? ¿Qué otros ejercicios con perspectiva de género podríamos plantearnos? Me encanta, o sea, y no sé si tendríamos que exorcizar a la palabra dogma, ¿no? Creo que habría que hacer un ritual de oración aquí entre quienes estamos congregados y exorcizar la palabra dogma porque creo que, no sé, o sea, es una palabra que históricamente representa mucho. Entonces, ¿cómo hacer para que esta no sea justamente reproductora de un sistema de opresión y solamente sean principios, ¿no? O sea, no sé, eso, mi reacción rapidísima. Muchísimas gracias y gracias por tu respuesta y gracias, Marta, también. Muchas gracias, Enrique. Paula, tú tienes la palabra. Encender el micrófono. Encender el micrófono, Paula. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, perfecto. Bueno, Mariana, primero felicitarte por haber llegado a esta instancia ya de la maestría, que siempre es un gusto estar acompañando a los estudiantes que están terminando. Y yo lo que quisiera hacer es un comentario a propósito de la propuesta de tu tesis sobre esta transteología de la grieta, que algo te ha hecho a vos, una devolución ya, pero quisiera también compartirla con todos los que hoy se han conectado. Y primero quisiera pensar un poco, ¿no?, en qué es lo que nos sugiere esta propuesta tuya de una transteología de la grieta. Y hablar primero de esta idea de la posibilidad de una transteología, ¿no? Que lo que me daba para pensar en primer lugar, bueno, es una transteología que va de dónde hacia dónde, ¿no? O una transteología porque pasa a través de qué o a través de quién. Y lo primero que se lee en tu trabajo es que esta propuesta de una transteología tiene que ver con una transdisciplinaridad, creo que está muy presente también por los saberes que vos traés previamente y con los saberes que incorporás a partir de la maestría, con una propuesta también que es transfronteriza en lo geográfico estrictamente, pero también en esto que vos decís, un saber que está en la frontera, ¿no?, con el saber científico, con el saber científico occidental hegemónico de la modernidad. Y para mí también tu propuesta de una transteología tiene un tercer sentido, pero que no lo voy a adelantar ahora, sino que lo voy a ir adelantando a medida que avance. Y lo que creo que es tu principal apuesta es por configurar a partir de esta propuesta una transteología, una metodología del oprimido, ¿no?, que es lo que vos llamás. Es decir, cómo a partir de tu propia autoetnografía vos presentás un caso, un testimonio, ¿no?, una experiencia de testigo de lo que es esta experiencia mariana o esta experiencia salvífica también en tu vida. Y en esta metodología del oprimido que propones, que es, como te digo, transdisciplinaria, transfronteriza, tiene que servir, esta propuesta tuya me parece como propósito principal para registrar el paso de Dios y el paso de María por los cuerpos abyectos, ¿no? Creo que tu transteología tiene que ver
con devolverle una centralidad a los cuerpos y a los cuerpos como un lugar teológico que nos permite, que nos invita a vivir una experiencia salvífica. Y vos decís una experiencia que vaya más allá de la experiencia de Dios Padre, o que vaya también, como lo pensaron muchas teólogas feministas, más allá de la experiencia de Dios como rostro materno, sino que vaya un poquito más allá y que recupere también el valor de los cuerpos abyectos como un lugar teológico fundamental. Y esta recuperación de los cuerpos abyectos como un lugar teológico fundamental me parece que se inscribe también en una tradición semítica muy antigua, que es la tradición del siervo sufriente de Yahvé, de cómo apostar también, porque en los cuerpos abyectos, en los cuerpos desfigurados, en los cuerpos que resisten una identificación humana, un lugar también de representación de la divinidad y un lugar que tiene potencia salvífica. Y esta idea tuya de que en estos cuerpos abyectos hay también salvación, me parece que es una buena noticia, ¿no? Y que por eso yo celebro tu transteología como una nueva noticia, porque este tránsito de ir más allá nos habla también de un lugar, de la grieta, como un lugar donde están los cuerpos abyectos, porque vos decís en un momento de tu trabajo, que decía también hace un rato Enrique, en la poesía que vas incorporando dentro del trabajo, bueno, ¿quiénes están en la grieta, no? Bueno, en la grieta están las cucarachas, ¿no? Y las cucarachas son un poco, ¿no?, los cuerpos abyectos, los cuerpos que se resisten a una figuración adecuada, normada, pero en esta grieta para mí es tanto un lugar teológico, como también la grieta tiene que ver con una praxis, que es la praxis de agrietar, ¿no? Y la praxis de agrietar es una praxis en la que también, a medida que se va haciendo la grieta, muchas veces por esa grieta es por donde entra luz, es por donde entra humedad, es por donde entra agua, es por donde entra vida. Y esto me parece que es también un valor a destacar de la teología que vos nos estás proponiendo. Y un primer aspecto en este sentido que yo te quisiera preguntar, o que nos puedas hablar más también, es a partir de la propuesta tuya de esta transteología y de esto que vos hablás en un momento de tu trabajo como el cuerpo latinoamericano, pero bueno, ¿cuáles son, ¿no?, en la grieta, cuáles son en estas prácticas de estos cuerpos abyectos, de eso que vos llamás el cuerpo latinoamericano, cuáles son esas praxis de esperanza, esas praxis de resurrección, esas praxis en las que es posible anclar nuestra fe, que se están sucediendo en esto que vos llamás hoy el cuerpo latinoamericano, ¿no? Y si este cuerpo latinoamericano del que hablas es un cuerpo también que está sexuado, y qué implicancias tiene esto también para pensar en lo sagrado. Así como hablamos de la transteología y hablamos también de la grieta, para mí un valor muy importante que tiene tu trabajo, que esto está muy claro en el capítulo 2 de tu escrito, es que vos intentás realmente hacer un ejercicio concreto de agrietar, hacer un ejercicio concreto de intentar pasar más allá de lo que hasta ahora nos ha dicho el dogma, de lo que hasta ahora nos ha dicho, ¿no?, la religión, y es un ejercicio ni más ni menos que intentar agrietar ese cuerpo, ¿no?, de María Virgen Inmaculada, de esa imagen sagrada que tenemos. Y yo creo que eso es un ejercicio muy importante, muy valioso de imaginación para enriquecer el registro canónico y también de insertar todo lo que se ha configurado en torno a los dogmas marianos en su propio contexto histórico. Porque esto que nosotros decimos mucho en nuestra maestría, en nuestra forma de entender la teología, nosotros creemos en un Dios que se manifiesta en la historia, pero también en un Dios que tiene una historia. Y que esta historia que tiene Dios, ¿no?, esta historia que tiene la construcción que la humanidad ha hecho de lo sagrado, es una historia que responde a una construcción colectiva, histórica, y que de ningún modo puede darse por clausurado, puede darse por cerrado, sino
que nos invita también a creer en otras formas posibles de referirnos a este misterio y a cómo esta historia se construye. Y yo personalmente creo que tu propuesta es una propuesta muy concreta de agrietar, donde vos decís, bueno, frente a un relato de los dogmas marianos, ¿no? Donde nosotros hemos aprendido una historia que va de Miriam, esa mujer, ¿sí?, judía que hemos conocido, de Miriam, a María Virgen y Reina, sin pecado concebida, que asciende al cielo para encontrarse con Dios. Vos nos invitás en tu trabajo a creer también en otro relato posible, que habla también de esa misma Miriam, que se convierte en María, que es un cuerpo real, un cuerpo sexual, que es una reinona, que es hermana y compañera nuestra en el pecado y en el placer, y que asciende al cielo porque ella es divina en sí misma, ¿no? Y esto me parece que es realmente muy hermoso y que permite enriquecer el registro canónico con otras lecturas posibles, con otras lecturas que pueden surgir de testimonios de otras vidas que también son posibles. Y para hacer este tránsito, esta grieta de llevar estos dogmas marianos a otras posibilidades, vos hablás de que es necesario hacer una liberación de ese relato, una liberación de esa imagen, una liberación, vas a decir, de María de su pobreza, una liberación también de María de su relato del patriarcado y una liberación también sexual de María, ¿no? Porque yo creo que es necesario en este momento en el que estamos viviendo que cuando hablamos de salvación, toda la energía que puede movilizar los cuerpos es necesario que sea convocada, que sea llamada. Y me parece que en esta propuesta el valor más grande en agrietar el dogma está en intentar pasar de una lectura que tiene que ver más con ese dogma que conocemos a una lectura que tiene que ver más con lo vital. Que así como el dogma entendemos que es eterno, que es imperecedero y que es verdadero, bueno, esta lectura que nos acerca más a una María o a un Dios que está más presente en lo cotidiano, en lo que se juega día a día, en lo que va de a diario, es una invitación también, y esto me parece que es el contenido central de tu propuesta, a pensar esta transteología, como te decía al principio, como un ejercicio transfronterizo, como un ejercicio transdisciplinario, pero también como una propuesta de trascendencia, ¿no? Y para mí el contenido central, me parece, de lo que nos estás proponiendo en esta transteología es que la promesa escatológica ya no está situada, como nos decía el dogma, al final de la historia, sino que la promesa escatológica se juega en el aquí y en el ahora, en la vida que se pone a juego cada día y en la vida que se transforma y que da lugar a estos cuerpos abyectos que acompañan, que están presentes en el cuidado, que ponen una mano en el hombro, que acercan un vaso de agua, que permiten hacer la vida en su día a día, en su necesidad de cada día, como el espacio privilegiado para pensar la posibilidad de la salvación. Y a mí me parece que esto es una buena noticia, ¿no? Porque hablamos de la grieta, decimos, bueno, la grieta es el lugar, como vos decís en uno de los textos que propones en tu texto. En la grieta están las cucarachas, ¿no? La grieta es el lugar del cuerpo abyecto, pero por la grieta también es por donde muchas veces se filtra la luz, se filtra el agua, se filtra el aire, y la grieta lo que nos habla entonces es de que hay una afuera, que a veces me parece que esta es una idea también muy importante para la iglesia institucional, pero para la iglesia también como comunidad, esta idea de que cuando hablamos de una iglesia en salida o de una iglesia excéntrica, que la grieta no es solo una buena noticia, si se filtra la luz, si se filtra el agua, si se filtra el aire, es porque hay una afuera, porque la vida está afuera latiendo. Y frente a muchos discursos, ¿no?, que escuchamos hoy en día, que insisten en este carácter apocalíptico, y yo lo pensaba también cuando vos hablás de la transformación, ¿no?, de
de estas dinámicas también del Estado-Nación, al Mercado-Nación, de lo que implica también, María, en Latinoamérica, en contextos como lo que estamos viviendo, donde hay tantos discursos que dicen, acá se acaba la historia, todo lo que queda es una cosa, no se puede salir de esto, tenemos que llegar a esto porque esta es la única alternativa, no podemos pensar ya utopías por fuera de este presente. Yo creo que en ese sentido la grieta es buena noticia, porque en la medida que algo se filtra, que algo se cuela, aunque sea una gota, nos está hablando de que hay una afuera, de que hay una salida, de que hay una posibilidad de un punto de fuga, de una forma de hacer diferente las cosas que estamos haciendo, y que son estos cuerpos, estas experiencias vitales que están en tránsito, que están en transformación, las que nos invitan también a creer en que es posible conectarse también con otras formas de creer y de crear, que son distintas, que son diferentes y que traen otra riqueza. Yo en ese sentido celebro tu propuesta de una transteología de la grieta como una buena noticia. Me parece que es una propuesta muy encarnada, muy valiente, que pone también a los cuerpos, más allá de lo que ha pensado la teología de Dios Padre, las primeras teologías feministas del rostro materno de Dios, de invitarnos a ir más allá, ¿no? De liberar a María, como dice la teología de la liberación, de su ser pobre, de liberar a María, como dicen las teologías feministas, del patriarcado, pero también de la liberación sexual de María, para utilizar toda la energía de los cuerpos, toda la energía de la vida, y ponerla a disposición de un proyecto que traiga la salvación, como te decía, no al final de la historia, sino a algo que estamos jugando día a día, diariamente, comprometiéndonos con la vida que necesita ser cuidada, que necesita ser protegida, y la grieta no solamente como un lugar, sino también como una praxis. Lo hablaba con vos el otro día, qué tanto agrietar, ¿no? Si cuando empieza a pasar luz, humedad, que a veces la grieta hace que toda la estructura colapse, ¿no? Y hay que ver si el colapso de toda la estructura es una buena noticia o es una mala noticia. Yo creo que es una buena noticia, y que todo lo que nos invite a llevar nuestra experiencia, nuestra esperanza, un poco más allá y un poco más acá de nuestra propia experiencia, tiene que ser celebrado. Yo te quería dejar esta pregunta en especial de cómo comprendés vos, a partir de tu experiencia, de tu lectura, de lo que está pasando ahora en América, de lo que nos refleja esta imagen liberada de María, para pensar en la salvación, qué es lo que está pasando en el cuerpo latinoamericano, y qué nos podrías invitar a decir un poquito más sobre esto para que podamos también compartir a partir de tu trabajo, Mariana. Muchas gracias, Paula. Para mí me parece importante lo que tú enfatizas de la grieta como este lugar donde se filtra vida, ¿no? Y cómo, de alguna manera, pareciera ser que habitar la abyección es tener que esconderte en la grieta, ¿no? Es así como que la idea es, eres abyecto, entonces te escondes en la grieta, entonces la gente no te ve, etcétera. Pero reivindicar la grieta como un lugar de hacer la vida y como un lugar de encuentro, y que María habite ahí, me parece como importante, y voy a tratar de decirlo de la manera más breve posible, pero pareciera ser, y esto lo hemos trabajado también mucho en la maestría, ¿no? El tema del pecado estructural y el mundo de muerte, ¿no? Entonces, pareciera ser que estamos cada vez más en un mundo desigual y en un mundo de muerte, y lo vemos todos los días con lo que está pasando. Entonces, la idea, desde que yo empecé a trabajar esto de liberarnos, a mí me causaba mucho conflicto, porque yo decía, ¿liberarnos de qué? O sea, entiendo que hay un tema trascendental, filosófico, etcétera, ¿no? Pero pareciera ser que lo que tú llamas el afuera es como si pareciera ser que hay un destino, ¿no? O sea, como cuando el pueblo elegido, ¿no? Como cuando el éxodo, ¿no? Que se libera de la esclavitud, o sea, nos vamos a liberar de algo, nos vamos a liberar de la opresión. Pero sin embargo, hoy las estructuras son tan totales que es imposible siquiera imaginar que se puedan caer, como tú lo acabas de decir. Y
Y entonces tenemos que retomar otras formas de pensar la vida y también de pensar a Dios, ¿no? En tanto que Dios da sentido a nuestra vida. Y ir al encuentro de Dios nos da una, digamos, de alguna manera nos ayuda a darle sentido a nuestras formas de habitar el mundo. Entonces, creo que pensar en la grieta como un espacio de vida, como tú dices, son buenas noticias y también puede ser un poco esperanzador. O sea, yo veo que la gente hoy tiene mucho miedo, ¿no? Y hasta ya salieron memes, ¿no? De que, ¿a dónde te vas a ir a vivir? Que no te llegue la realidad, ¿no? Me voy para mi pueblo y ahí voy y me quiero esconder porque pareciera ser que el mal no va a llegar. Si te vas a vivir a Australia, decían unos analistas, o si te vas a Uruguay, o si te vas a un lugar en donde pareciera ser que estás en ese afuera del mundo que tú dices. Pero creo que esta distinción entre el adentro y el afuera que mencionas, creo que también es una distinción entre la realidad y la esperanza, ¿no? Como la realidad y el futuro que podemos llegar a imaginarnos. Como la idea de que podemos imaginarnos que hay vida a pesar de todo lo que está pasando, ¿no? Y que está Dios y que está María a pesar de todo lo que está pasando. Y sé que, bueno, muchos teólogos de la liberación han escrito, ¿no? Sobre cómo hablar de Dios después de Auschwitz, cómo hablar de Dios después de Ayacucho, ¿no? O sea, cómo hablar de Dios en estos contextos de muerte. Pero si a eso le agregas, es cómo hablar de Dios desde un cuerpo abyecto, ¿no? O sea, cómo hablar de Dios cuando el discurso de Dios te ha estado diciendo todo el tiempo que Dios no te toca a ti. O sea, Dios no te toca a ti, porque los discursos religiosos es lo que están repitiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que la praxis liberadora, teológica, tiene que ser una praxis de decir, sí, Dios también me toca a mí, ¿sí? Es decir, y no tanto por mí, sino por quienes se sienten abandonados por Dios y por la iglesia y que han tenido que dejar esas comunidades, ¿no? Porque eso sí me ha tocado mucho en mi día con día. O sea, yo converso todos los días con personas, con feministas, con personas queers, bueno, ustedes también lo sabrán, pues Enrique también trabaja en estos temas, ¿no? Y la sensación es una sensación de abandono, ¿no? Y una sensación de abandono porque es una sensación también de expropiación. Como que han expropiado no solamente nuestros cuerpos y nuestras formas de ser, sino también nos han expropiado esa trascendencia que tú dices, como si nosotros no pudiéramos tener acceso a ella. Entonces, a mí me parece que es bien importante lo que señalas, porque reivindicar la grieta del muro y decir, aquí está la vida, aquí está la esperanza, por aquí puede entrar el agua, ¿no? Y por aquí podemos tener buenas noticias, en lo cotidiano, me parece como importante, sin dejar ir el compromiso político, ¿no? Y la militancia política, pero también empezar a ver a Dios en el rostro de lesotres, que como tú dices, que nos dan el vaso de agua, que nos acompañan, que se solidarizan, ¿no? Pero también una manera de decirle a lesotres, y por eso también la idea de escribir la tesis, porque sí lo digo, pareciera una contradicción, ¿no? Estar reivindicando otros saberes y sin embargo estar queriendo un grado de maestría, o hacer una maestría y escribir una tesis cuando se reivindica como el romper las estructuras y la tesis tiene una estructura. Pero sí, a mí me parece muy importante que otros nos vean, es decir, así como nosotros vemos a Dios en lesotres, que otros vean a Dios en nosotros y nosotros poderles decir, oye, no, sí tienes acceso a Dios, ¿no? Y no tengo que ser un sacerdote y no tengo que ser, porque lo he hecho, o sea, yo le he dicho a gente que ha venido conmigo a decirme que Dios le abandonó, y yo le digo, no, Dios no te abandonó, Dios te quiere, y nada más de escucharme, dicen, sí, cierto, ¿no? Y yo digo, yo apenas me voy a graduar de teología, yo no soy, nadie me ungió, pero la gente necesita escuchar la buena noticia. ¿Y quién se las va a ir a dar si nadie está, o sea, si toda la gente que estamos tan ocupadas con la militancia, estamos tan lejos de Dios, ¿no? Entonces es así como que, híjole, no, necesitamos llevar a María a la lucha. Necesitamos llevar a María a la calle, necesitamos llevar a María con los desaparecidos y decir, no, o sea, esa idea de Dios que te han vendido, no, y la verdad es que yo sí veo la sonrisa cuando les doy, o sea, cuando les digo eso, ¿no? Y hay gente que me dice, estás loca, ¿no? O sea, es que eso no tendría que importar, ¿no? Pues, ¿cómo no? Si es la trascendencia, ¿no?
O sea, es finalmente lo que da sentido a la vida. Entonces, por eso, no sé, me parece importante y sí, creo que efectivamente es un intento por decir, dar buenas noticias y yo las puedo dar, ¿no? Aunque yo habite la grieta, aunque yo sea un cuerpo abyecto, ¿no? Aunque nadie me dijo que yo tengo, ¿no? Que yo puedo hacerlo como Dios es gratuidad, pues yo también te las puedo dar, ¿no? Entonces eso me parece como bien importante. Mire, Mariana, Enrique y Paula fueron tan llenos de la Ruach que trato de ser muy concisa, pero te hago ahora un ejercicio un poco difícil. Primero, felicitarte. Eso que tú llamas el método autoetnográfico es una parte también de tu capacidad de poner en palabras algo muy fuerte. Esta es una mujer de la palabra que maneja la palabra, eso me gusta mucho. Y todo este texto, sí, es un texto fuerte. Quizá donde yo hago un culpa público, yo fui la directora de tesis de la Mariana y en este tiempo murió mi mamá y estaban muchas otras cosas que no me permitieron acompañarla de tal modo que yo quería. En el parte sobre donde hablas sobre los dogmas, no que no puedo compartir muchas de tus intuiciones, pero falta un poco de precisión, también precisión histórica. Cuando criticamos con precisión, decimoslo así. Y también tengo un poco la impresión como Enrique, los dogmas solamente entendemos, tú has dicho en la frase, la teología tiene una parte científica, una parte subjetiva. Honestamente, eso ya hemos hablado brevemente antes de entrar en la defensa. Eso me parece un dualismo. La teología desde su raíz es autoetnografía de un tal Jesús de Nazaret. Y por eso dogmas, hermenéutica de dogmas, está obvio, hay que entender de estas narraciones del inicio de estas historias concretas y nunca al revés. Los dogmas saben mejor quién es Dios, quién es María, quién es. Eso es obvio. Pero el ejercicio, para no también yo comience a hablar demasiado, el ejercicio que quiero ahora hacerte es, yo doy en el segundo ciclo el curso monográfico de Mariología para religiosos jóvenes futuros sacerdotes. No creo que voy a comenzar con tu texto, honestamente. Y te pido hacer un ejercicio de crear puentes. Porque una alegría que no quiero hacer a una cierta limitación de perspectiva es, quiero que tú puedes decir con plena autoapreciación, soy teóloga católica que expresa en modo auténtico el Evangelio. Y estoy convencido de eso. ¿Entiendes? Que nosotros hacemos algo en disrupción y no, ¿cómo podemos crear puentes para que la mujer sencilla de la comunidad y el futuro religioso católico, yo pensaba en medio de eso, perdonen, cuando ya estamos autoetnográficos, yo pensaba, soy una monja católica. Creo que mi vida no está totalmente perdido porque estoy convencida que se puede vivir la sexualidad, el amor, en un modo no genital y ser fecunda.
es para mí una otra afirmación de mi voto de renunciar al matrimonio a favor del reino, ¿no? O a las relaciones sexuales genitales, decimoslo así, muy, muy brutal. ¿Cómo pueden estos jóvenes religiosos transmitir algo de lo esencial que tú quieres compartir? Además, según las categorías que yo entiendo, soy una típica mujer hetero con todas las tragedias de enamoramientos y de desilusiones, etcétera, ¿no? ¿Cómo creamos verdaderos puentes? Porque yo creo eso de poner al centro de los cuerpos objetos es algo primordial jesuánico, es el Evangelio, ¿no? ¿Cómo podemos crear puentes de hacernos entender y no solamente de asustar, ¿no? Quizá voy a terminar con tu trabajo en este curso, pero ¿cómo puedo construir los puentes para transmitir ese mensaje que también fui pensando sobre eso que tú dices, cuando luchamos en contra de las estructuras del poder machistas, patriarcales, somos todavía contradependientes, ¿no? Como de verdad, sí, ser libres, ¿no? Y Jesús para mí fue, yo he dicho a Mariana antes de entrar en este diálogo, yo soy en un último punto fundamentalista. En este mundo fregado, tan lleno de historias, tan lleno de siervos de Yahvé, de historias de sufrimiento, donde, perdonen, los cabrones de este mundo parecen tener la dominancia total. Que en este mundo fue posible un ser humano tal Jesús, tal María, con X, sin X, pero tanta humanidad fue posible. Eso es para mí la irrupción de Dios en este mundo, ¿no? Y creo eso es en verdad el evangelio que quieres tú también anunciar. ¿Cómo crear? ¿Qué idea tienes para mi curso de Mariología de llevar a la trampa los futuros curas católicos religiosos? En verdad es un símbolo, cómo crear puentes de entendimiento. Y también la mujer sencilla, quizá muy tradicionalmente católica o evangélica, ¿no? ¿Entiendes? Me da igual la confesión, pero ¿cómo podemos transmitir? Sí, me gusta mucho la metáfora de la cucaracha, ¿no? Todos somos cucarachas en algún sentido. Pero te dejo la última palabra ahora. 5 minutos más tienes, después tenemos que retirarnos como tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que dices me parece fundamental y yo creo que nosotros somos el puente, ¿no? O sea, me parece tan insólito, tú misma lo acabas de decir, o sea, eres una monja austriaca católica que le dirigió la tesis a una mujer lesbiana queer en el noreste de México. O sea, es así como que, bueno, sí se puede. Ya es puro frijol salvadoreño, eso es en la austríaca ya esta historia lejana, pero está bien. Pero creo que esta es la praxis que hay que ir haciendo, ¿no? Es ir al encuentro del otro, sin miedo, y sí creo que el ejemplo de Jesús es importante. O sea, yo, por ejemplo, encontré en la maestría una comunidad cristiana, o sea, en todo el sentido de la palabra, y también en la cátedra de teología feminista, o sea, cristiana en el sentido de ir al encuentro del otro, partir desde la escucha, hablar del amor. O sea, yo padecí la academia y las violencias académicas en otros espacios, sino yo vi otra praxis, no solamente no es nada más lo que aprendí, sino la praxis de las personas con las que interactué. O sea, la misma Paula que está aquí,
bueno, tú misma que fuiste mi profe, aquí está Rodrigo, que también fue mi profe, o sea, esa congruencia con una forma, porque no se trata solo de decirlo, sino de encarnarlo, ¿no? Y eso a mí me parece lo más difícil, tanto para quienes optan por la vida religiosa como para quienes queremos ser congruentes en una militancia de otro estilo, ¿no? Entonces, quizás yo lo que diría es, o sea, primero eso, que hay que ir al encuentro del otro, ¿no? Como decía un compañero religioso, con pureza de intención, o sea, con abrirte a ir a ese encuentro, ¿no? Y eso se hace pues así, aventándote en el día con día, haciendo cosas que a lo mejor como no parecieran como muy descabelladas y que pueden salir muy bien o a lo mejor pueden salir muy mal, pero que te tienes que atrever, ¿no? Y el tema de la sexualidad me parece importante, o sea, yo lo puse ahí, a lo mejor no lo hablo tanto, pero creo que el elegir no tener relaciones sexuales es ejercer la sexualidad también, o sea, el punto es la libertad que tenemos, ¿no? Para elegirlo o no. Y yo hago ahí una reflexión cuando hablo de la virginidad de María, ¿no? Que es emancipadora en un mundo en donde, o sea, podemos interpretar la virginidad como decir, me sustraigo, ¿no? De esta noción de la sexualidad heterosexual, como violenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que cualquiera que sea la opción, o sea, cuando hablamos de sexualidad no es tener relaciones sexuales, es tener autonomía del cuerpo. Eso es lo que todos tenemos que tener, elegir cuándo, cómo, dónde y con quién, y si es nunca, nunca, y si es, o sea, eso me parece como lo más importante. Y obviamente que lo más importante que desde la teología tradicional y la doctrina, pues no nos dejan, o sea, no nos dan esa autonomía del cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que yo les diría a esos seminaristas, vayan al encuentro del otro sin miedo, ¿no? Desde la escucha, y también te lo diría yo a mis compañeras feministas, porque es que es como, yo siento que le tenemos tanto miedo a la diferencia, la que sea, olvídate de lo que sea, ¿no? Es como decir, ay, no puedes hablar de Dios porque entonces, no, la gente le tiene mucho miedo a estos temas, o sea, es una cosa impresionante, ¿no? Pero al mismo tiempo también, pues, quienes trabajan en las instituciones religiosas, o sea, por ejemplo, yo pienso en la Iglesia Católica, pues es muy difícil para mí explicarle a la gente que no es una sola cosa, ¿no? O sea, ¿cómo le explico la diferencia entre tú y Marcial Maciel? O sea, está bien cañón, ¿no? Entonces yo tengo compañeras y aquí está Santa Isabel y también se conectó Gris y tengo otras compañeras religiosas que conocí en el diplomado y que he ido conociendo que para mí han sido ejemplo de cómo se vive la fe, ¿sí? Y las admiro profundamente, ¿no? Entonces, para mí el optar por una vida religiosa es una opción de vida como cualquier otra, diría yo, ¿no? Porque la vives en congruencias con tus principios. Desgraciadamente, hay tanto ruido que es muy difícil y como la gente quiere respuestas simples, ¿no? Es así como que, no, sí, todos los gays, todos los jotos, ¿no? Todos los curas, todas las monjas, todos los milicos, todos, o sea, pero no va por ahí, o sea, yo creo que no va por ahí y eso yo lo aprendí en la maestría. Tengo que decirte lo que ese poder, ese dejar la rabia para ir al encuentro, para mí eso es lo más importante, eso es lo más sanador y lo más liberador de la teología de la liberación. Y entonces eso, yo les diría eso. Sí. Una pequeña nota, te agradezco mucho todo lo que he aprendido en una forma comprimida de tu resumen, de tu lectura, de las teologías feministas, de los feminismos, de la teología queer. No, eso está hecho excelente en ese trabajo. Muy bien. Quizá nos retiramos un momentito, dejamos Rodrigo con el pleno y vamos a volver dentro de pocos segundos otra vez a este pleno. Rodrigo, tú quedas, ¿no? ¿Está bien?
Muy bien. Desaparecemos un momentito y volvemos ya. Se va al tribunal. Felicidades, Mariana. Gracias por compartir nuestro trabajo. Ahora tenemos este espacio para poder felicitar a Mariana, hacer preguntas, comentarios. Adelante. No tenemos al tribunal enfrente. Sí, pueden decir lo que quieran. Felicidades, Mariana. Qué chido. Muchas gracias, Majo. José. Marianita, bueno, además está decirte que estamos súper orgullosos, querida. Súper orgullosos. Para mí es aprender el oírte, querida. Siempre te lo he dicho. Estamos muy orgullosos de ti. Te amamos, hija. Gracias, madre. Muchas felicidades, hija. Gracias. Gracias, hermana. Gracias por dejarnos estar presente y gracias por defendernos a los que nos quitaron a Dios. Te quiero mucho. Felicidades, eres un genio. Mariana, compartimos el diplomado en la Ibero y escucharte es un gran placer. Karen de la Cátedra de Teología también estaba aquí y estábamos ahí. ¡Qué emoción, qué emoción! Tenemos que reunirnos nuevamente. Necesitamos hacer una conversa más abierta, más desde estos temas, ¿no? Yo soy una de las monjas católicas, compañera de Mariana. Estoy realmente encantada con tu tesis. Yo decía, estoy ahora en Brasil y decía a Karen, por favor, cuando esté publicado, quiero leerlo todo. Muchas gracias por compartirnos tu caminar dentro de ese proceso de encuentro con el Dios de la vida y con la vida en Dios. Muchas gracias, Gris. La verdad es que me emociona mucho que hayan podido estar porque las tengo a todas muy presentes, las de ese momento del diplomado. Sí, fueron muy importantes. Ha sido muy lindo. Mariana, amiga. Uy, perdón. No, dale, Paula. Un segundito. Bueno, Mariana, amiga querida, tantos años y siempre desde que nos conocimos en el año 1996 haciendo juntas la maestría en Flaxo, México, Mariana siempre tuvo esta facilidad, esta capacidad oratoria tan maravillosa que tiene, esta forma de expresarse, y ahora está como, ¿cómo decirte?, enriquecida, ha crecido de una manera maravillosa tu forma de expresarte, de poder explicar de una manera tan llana, a veces cuestiones tan difíciles, ¿no? Y la verdad que te admiro, me siento muy orgullosa de tenerte como amiga y bueno, te quiero mucho. Felicitaciones, Mariana. Igualmente, Paula, gracias por estar aquí. Aparte tenemos una vida recorrida. Yo te quiero muchísimo. Sí. Y gracias a ti aprobé la maestría, aparte, porque Paula hacía los resúmenes de ciencia política y yo le explicaba estadística. Entonces, es parte del cuerpo colectivo. Sí. Nibardo quería decir algo. Adelante. Sí, buenísimo. Amiga, te disfruté un montón. Te disfruté de cabo a rabo. Y me encanta porque se saborea todo. Y te veo ahí, o sea, tú dices que es difícil ponerse, pero tú te has puesto, o sea. Y también veo todos los hilos de lo que hemos estado comentando. Nuestra amistad está bien basada en el pensamiento, en cómo soñamos mundos mejores. Y no paro de aprender. Te amo. Yo también, querida. Y sí viste que dije que había sido contigo que tuve la idea de lo de la poesía, ¿no? Y eso también es porque todo el conocimiento finalmente se construye en el diálogo. Yo creo que todos los que están aquí conectados de alguna manera han rebotado alguna de las ideas que está en ese texto conmigo, ¿no? Sí. Buenísimo.
queremos ver publicados los poemas también. Sí, justo eso iba a decir, ¿no? O sea, primero que nada agradecerte, lo he disfrutado mucho, me han dejado pensando, no nada más tú, sino quienes, el tribunal que está afuera me dejó pensando muchísimo, pero creo que sí, me quedo con los poemas como para dar esa introducción al rezo, y también muy valioso, pues, que nos hayas invitado justo para como reflexionar, pues cómo nos lo han quitado o nos lo hemos quitado, y también cómo la sexualidad está puesta en todos los espacios, ¿no? Y en era importante tejer esos puentes. Entonces, gracias por invitarme a este espacio, felicidades por tu trabajo, y también me ayuda como a entender, porque yo fui una de esas de, Mariana, ¿dónde vas? ¿Por qué eso? ¿No? ¿Por qué por ahí te vas a meter a estudiar? Entonces, bueno, hoy también me ayuda a comprenderte más. Entonces, creo que a lo mejor no lo pusiste todo escrito, pero hoy para mí fue más claro. Así que gracias. Gracias a título de amiga y a título voy a decir, de romperme la cabeza en torno a la academia y a mi vivencia. Muchas gracias, Carla. Ya sabes que también te quiero mucho y hemos caminado mucho trecho, y en parte pues sí es eso, ¿no? ¿Cuántas personas no hemos escuchado sentirse abandonadas, ¿no? Y cuando pudiera haber quizás una alternativa de acompañamiento, parece ser que se nos es negada. Entonces, ahora sí, qué bueno que te conectaste para que veas porque estoy reflexionando un poco sobre estos temas, ¿no? Mariana, yo te quiero agradecer bastante que me hayas invitado a tu ponencia. Muchas gracias por tu visión tan especial de la fe y por darle una nueva visión a la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta. Gracias por conectarte, de verdad, y por acompañarnos. Gracias. ¿Qué se viene para Mariana ahora con un cartón en teología? En esos estamos, Rodrigo, viendo a ver ahora qué sigue. Pero yo creo que es parte de eso lo que Carla un poco mencionaba y lo que hablábamos, pues es seguir acompañando, ¿no? A mí me parece como que bien importante el que las personas vean en nosotros una posibilidad. Eso también lo aprendí con Nibs, de plantearnos. Nibs es profesor también en el TEC y lo hemos hablado mucho, ¿no? Desde el momento en el que tú te paras en un salón de clases y ven un profesor que no tiene nada que ver con todos los otros, ya ahí hay una posibilidad que a lo mejor no estaba antes, ¿no? Y no sé, me parece que eso es como importante. Y creo que desde el acompañamiento espiritual hay más cercanía. Entonces, yo espero poder empezar a acompañar a les compas por ahí. Muy bien. Bueno, aquí están ya Marta, Paula. Adelante. Marta, el micrófono, no la oímos. Estamos de vuelta, ¿no? Después de una deliberación muy compleja y complicada. Tenemos que anunciarles la buena nueva, que tenemos una nueva maestra en teología latinoamericana. ¡Bravo, Willis! Mire, les explico. ¡Bravo, hermana! Sí. Felicidades, hija. Mire, solamente para que saben, como eso fue una batalla en un nivel muy alto, pero por buen costumbre nunca anunciamos notas, porque queremos aquí no trabajar con estos tipos de estereotipos de calificaciones. Estamos muy contenta que Mariana ha enriquecido el panorama de nuestras reflexiones con este trabajo y le felicitamos. Yo he dicho, no solamente soy monja católica, Enrique ha dicho, estamos aquí en centros teológicos independientes, tampoco es así.
Estamos aquí en la Universidad de un Ignacio de la Curia, un jesuita, y quiero, eso también me importa decir, creo que Ignacio de la Curia hubiera escrito así, no creo. Pero creo que él está contento del más allá con esta evolución de una teología liberadora. En eso sí yo estoy seguro. Y para eso, y yo me siento orgullosa de estar, trabajar, ser Walter Benjamin tiene esta metáfora que todos somos enanitos en los hombros de gigantes, ¿no? Para mí, el primer fundamento, nadie puede poner otro fundamento, aquí soy muy piadoso, que eso que está puesto, y eso es este Jesús. En la Curia estoy muy orgullosa de estar en las huellas de una teología de personas que lucharon en una tradición liberadora, así que por eso daban su vida, ¿no? Y creo eso de reivindicar los cuerpos, objetos, sacarles de la invisibilidad, dignificarlos. Yo creo todo eso es un mensaje en plena consonancia y coherencia y te agradecemos mucho por eso. Ahora viene la otra parte, porque yo siempre confieso mi catolicidad. Lo católico es muy material, para no decir materialista, ¿no? Yo soy alumna de un teólogo, Johann Baptist Metz, que fue amigo de un alumno, un teólogo que quizá que no conocen todos, Jürgen Moltmann, que murió también hace poco, que fue protestante, y él, Metz, siempre ha dicho, ustedes protestantes son pobres, no saben celebrar. Quiero decir, lo físico, el cuerpo, el territorio, ahora grita por pupusas, un cafecito, una cervecita, y lo virtual es tan pobre en ese aspecto. Pero no sé cómo transmitir, puedo también ahora como Enrique levantar corazones, pero me cuesta encontrarles. Pero en verdad la cosa es cómo transmitir un abrazo virtual. Es imposible, ¿no? Es tan difícil, ¿no? Qué pobre. Pero esperamos ahora, Mariana, que está contigo, las personas en tu cercanía, tu familia, tus amigos, que te dan este abrazo en lugar de nosotros y que se sepan como Dios manda. Eso estamos ahora. Y esperamos que seguimos en este diálogo, ¿no? Que seguimos en este diálogo, que nos peleamos, que buscamos, que nos relacionamos y que somos cucarachas en la grieta. Mariana, ¿tú te recuerdas todavía de Piquito? ¿Tú conociste Piquito? Creo que no. No. Fue un amigo jesuita que ahora está en estado de Alzheimer, pero también es estos cuerpos reales, gran amigo, gran persona, que él también siempre usaba esta metáfora de la cucaracha. Muy bien. Gran abrazo. Muchas no felicidades, sé Mariana. Muchas gracias. Todos ahora. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena, Mariana. Muchísimas gracias.